Nadie entendió por qué el patrón sonrió al vender aquella casa abandonada. «Es chatarra vieja», dijo, firmando rápido, como si quisiera enterrarla para siempre. El comprador, un hombre callado, no pidió rebaja. Solo miró el terreno, respiró hondo y guardó la llave como quien guarda un secreto que puede cambiarle la vida. La casa estaba sola, con paredes cuarteadas y un silencio que sonaba a culpa. Aún así, el comprador entró sin miedo, alumbrando con una linterna temblorosa. En un rincón halló marcas extrañas en el suelo, raspaduras viejas, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado por años y hubiera intentado borrarlo. Esa noche el patrón contó el dinero en la mesa, orgulloso, creyéndose astuto. «Por fin me quité ese problema», repetía, brindando con sus hijos. Pero al quedarse solo, un recuerdo le apretó el pecho. La última vez que entró a esa casa, oyó un golpe hueco bajo el piso, y fingió no escucharlo. El comprador volvió al amanecer con pala y barra. Golpeó el suelo siguiendo las marcas, y el sonido cambió. Ya no era madera, era vacío. Cuando levantó la primera tabla, un aire frío salió como un suspiro atrapado, y allí, en la oscuridad, apareció una trampilla escondida que nadie mencionó jamás. El comprador bajó lento. Los escalones crujieron como si protestaran. Abajo, un cuarto diminuto olía a tierra húmeda y a secreto antiguo. Encontró una caja oxidada con un candado roto. Adentro había papeles envueltos en tela, recibos, planos, y un nombre que no esperaba ver ligado a ese lugar. Afuera, el viento movía las hojas como si la casa respirara. El hombre revisó cada papel con calma, y sus manos empezaron a sudar. No era basura. Era un título de propiedad y una deuda firmada por alguien poderoso. Un documento que podía hundir a una familia o levantar a otra de la miseria. En la finca, el patrón durmió mal. Soñó con golpes bajo el piso y con voces pidiendo ayuda. Se despertó con el corazón disparado. Corrió a buscar la copia del antiguo inventario. Ahí estaba, como una puñalada. Casa vieja, no entrar, riesgo. Y de pronto entendió por qué la evitaba. El comprador guardó todo y fue al pueblo. No habló de tesoros, no habló de oro. Solo pidió ver a un abogado, serio, sin sonreír. Cuando el abogado leyó, se puso pálido. Esto es grave», murmuró. Y el comprador supo que lo que tenía en las manos era más peligroso que dinero. Esa tarde, el patrón se enteró por un chisme. El que compró la casa anda con abogado. El patrón se rió, pero su risa salió quebrada. Mandó a un capataz a averiguar. No preguntó con respeto, ordenó vigilar, seguir, escuchar. Su miedo ya no cabía en el pecho. El capataz llegó y vio luces dentro. Se escondió tras un árbol y oyó herramientas, golpes, pasos bajando. Algo se movía bajo el suelo. Cuando intentó asomarse, el comprador abrió la puerta de golpe. No gritó. Solo lo miró fijo, como diciendo, «Ya sé quién eres y para quién trabajas». El comprador no lo denunció, le dejó ir. Pero esa misma noche, envió copias del documento a 2 lugares distintos. «Por si me pasa algo», dijo. Luego miró la casa y habló solo. «Esto no es suerte, esto es justicia atrasada». Y juró no vender el silencio, aunque le costara caro. El patrón, desesperado, fue a la casa con el pretexto de arrepentido. Llevó una bolsa con billetes, fingiendo humildad. El comprador lo recibió sin abrazos. El patrón ofreció más dinero, tartamudeando, y el comprador respondió seco. «Lo que usted vendió no era una casa, era su mentira». El patrón intentó reír, pero se le quebró la cara. «¿Qué encontró?» «Yo no sabía nada», mintió, mirando al suelo. El comprador sacó una copia del título y se la puso al frente. El patrón palideció al ver su apellido ligado a esa firma vieja, como si el papel lo acusara. «Usted lo sabía», dijo el comprador. «Por eso la vendió rápido, por eso nunca dejó que nadie viviera aquí». El patrón tragó saliva. El patrón quiso arrebatar el papel. El comprador lo apartó con un paso firme. «Si me toca, mañana esto amanece en la alcaldía.
y en manos de quien corresponda. El patrón cambió de máscara. Pasó de suplicar a amenazar. «Usted no sabe con quién se mete», soltó, apretando la mandíbula. El comprador no se movió. «Yo sí sé», respondió, «y por eso me preparé». Afuera, un carro frenó. Alguien bajó. Y el patrón sintió que el piso se le iba. Era el abogado. Y un hombre mayor que caminaba lento, con ojos cansados. Miró la casa como si la recordara por dentro. «Aquí me escondieron cuando era niño», dijo el mayor con voz rota. «Aquí desapareció mi papá». El patrón quedó clavado. Esa frase lo golpeó más duro que un puño. El mayor temblaba al hablar. Contó cómo su familia perdió tierras por papeles y amenazas. El comprador lo escuchó sin interrumpir. El patrón intentó negar, pero sus ojos traicionaban. Conocía esa historia. Era vieja, sucia, y siempre había creído que estaba enterrada bajo el tiempo. El abogado explicó. Esos documentos probaban fraude y una cadena de despojo. No era un rumor, era una ruta completa. Fechas, firmas, testigos. El patrón se quedó sin aire, porque entendió algo peor. Si eso salía a la luz, su apellido no solo perdería dinero, perdería respeto, poder, todo. El patrón ofreció arreglo. Quiso comprar el silencio. Subió la cifra, prometió favores, empleo, lo que fuera. El comprador lo cortó con una frase fría. «Yo no necesito su caridad. Lo que necesito es que usted pague lo que hizo. Y que el pueblo sepa quién es». Esa noche, el patrón volvió a la finca como un hombre perseguido. Miró a sus hijos y no pudo sostenerles la mirada. Por primera vez, sintió miedo real. No al comprador, sino a que su propia familia lo viera como era. Y el arrepentimiento empezó a morderle la garganta. Al día siguiente, el rumor explotó. La casa abandonada tenía papeles escondidos. La gente empezó a hablar en la tienda, en la plaza, en todos lados. El patrón intentó apagarlo con dinero, pero cada billete parecía gasolina. Cuanto más negaba, más crecía la sospecha. Su nombre comenzó a sonar distinto. El comprador fue prudente. No gritó su hallazgo, pero sí se reunió con el mayor y otros 2 ancianos del pueblo. Allí salieron más recuerdos. Amenazas, escrituras perdidas, noches de miedo. La casa no era solo madera vieja, era un archivo de dolor que la gente nunca pudo nombrar. El patrón, desesperado, mandó a cerrar caminos hacia la casa. Puso hombres a vigilar, quiso recuperar control, pero el comprador ya había entregado copias a una entidad y a un periodista local. «Si me callan, hablan los papeles», dijo. Y el patrón entendió. Ya era tarde. Esa tarde el patrón llegó lloroso donde el comprador, con voz quebrada. «No lo haga público. Mis hijos no tienen la culpa», suplicó. El comprador lo miró serio. «Sus hijos no», respondió. «Pero usted sí, y el arrepentimiento no borra lo que destruyó». El patrón se fue encorvado, como vencido. En el pueblo, la gente empezó a perder el miedo. Uno habló, luego otro. Historias que llevaban años guardadas se soltaron como agua represada. El mayor, con voz firme, pidió justicia. No venganza, justicia. Y esa palabra, dicha en público, sonó como un golpe seco que partía el silencio. El patrón intentó limpiar su imagen regalando mercados y prometiendo arreglar la escuela. Nadie se emocionó, porque ahora todos miraban distinto. Cada ayuda parecía compra. Cada sonrisa parecía máscara, y el patrón entendió que el respeto que compró se estaba derrumbando. El comprador, sin buscar protagonismo, abrió la casa para que un perito revisara el lugar. Hallaron más: un compartimento, fotos viejas, cartas rotas. En una carta se leía una súplica: «Si alguien encuentra esto, que no nos olviden». El comprador se quedó helado. Esa casa no quería ser vendida. Quería ser escuchada. Esa noche, el patrón no soportó el peso. Entró al cuarto y se miró en el espejo como si viera a otro. «¿Qué hice?», murmuró. Y por primera vez, no fue actuación. Era un hombre viejo, acorralado por su pasado, entendiendo que el dinero no compra el perdón.
Llegó el día de la reunión pública. El salón comunal se llenó. La gente no gritaba, miraba fijo, con una rabia contenida. El patrón entró con sus hijos. Ellos iban tensos, confundidos, y el patrón sintió que cada mirada era una sentencia. Su garganta se cerró. El abogado mostró documentos sin insultar, solo leyendo fechas y firmas. El silencio era brutal. Cada dato caía como piedra. El mayor habló al final. No lloró, solo dijo: «Yo viví con miedo, hoy quiero vivir con verdad». Y el pueblo, de pie, lo aplaudió como si se liberara. El patrón quiso hablar. Se levantó lento. Intentó pedir perdón, pero las palabras le salieron torpes, tarde, gastadas. Su hijo mayor lo miró con dolor. «¿Es cierto?». Esa pregunta fue la peor. El patrón no pudo mentir. Bajó la cabeza, y ahí comenzó su arrepentimiento eterno. Al salir, el patrón vio la casa a lo lejos, quieta, como mirando. Comprendió que por huir de ese lugar vendió algo que lo iba a perseguir siempre. El comprador no celebró, respiró profundo y pensó: que esto sirva para sanar. Porque a veces una casa abandonada no guarda fantasmas, guarda pruebas. Al día siguiente, el patrón amaneció con el teléfono ardiendo. Llamadas, mensajes, amenazas suaves disfrazadas de consejos. Nadie quería salvarlo por bondad. Querían salvarse ellos. Su esposa notó el temblor en sus manos. «Di la verdad», le pidió. Pero él solo miró el suelo, como si ahí pudiera esconder lo que el pueblo ya estaba empezando a ver. Mientras tanto, el comprador caminó por la plaza sin escoltas. La gente lo saludaba con respeto, pero también con miedo. Sabían que tocar ese tema era tocar una herida vieja. Él no buscó aplausos. Solo entregó copias a otra entidad y dejó constancia. «Si esto se pierde, alguien lo borró», dijo. Y esa frase encendió la sospecha como pólvora. Esa tarde, el capataz del patrón volvió a rondar la casa, pero ya no por órdenes, por temor. Miró la puerta como si dentro hubiera un juez invisible. Escuchó voces, pero no eran ladrones, eran peritos, cámaras, gente revisando cada rincón. El capataz tragó duro. Sabía que lo que saliera de ahí no iba a perdonar a nadie. El patrón decidió actuar como siempre, controlando. Llamó a un político del municipio, pidió un favor y prometió dinero. Al otro lado hubo silencio. «Esta vez no», le respondieron. «Esto ya se volvió público». El patrón soltó el teléfono como si quemara, y entendió que su poder tenía techo, y el techo se estaba cayendo. El comprador visitó al mayor en su casa. Lo encontró sentado, mirando una foto vieja con los bordes gastados. «Mi papá no volvió», susurró. El comprador no prometió milagros, solo dijo: «Vamos a limpiar esto con verdad». Y el mayor, por primera vez en décadas, respiró como si el aire pesara menos. En la finca, los hijos del patrón discutieron. Uno quería huir, otro quería pelear, pero ninguno podía ignorar la misma pregunta: ¿por qué papá vendió esa casa tan rápido? El patrón escuchó desde la puerta. Sintió que el dinero no lo protegía de esa mirada familiar, porque el juicio más duro no venía del pueblo, venía de su propia sangre. El periodista local publicó una nota: «Documentos hallados en casa abandonada reabren denuncias antiguas». Sin nombres aún, pero todos entendieron a quién señalaba. La gente compartió la noticia como si por fin tuvieran permiso de hablar. Y en cada comentario aparecía la misma palabra: despojo. El patrón leyó eso, y se le encogió el estómago. Esa noche, el patrón condujo solo hasta la casa. Quiso entrar, como si pudiera recuperar el control. La llave vieja ya no le servía. La cerradura había sido cambiada. Golpeó la puerta. El comprador abrió apenas. «No vengo a pelear», mintió el patrón. Y el comprador, sin alzar la voz, respondió: «Usted vino tarde. La casa ya no le pertenece, ni la verdad tampoco». El patrón bajó la mirada y por primera vez habló sin gritos. «Yo era joven. Obedecía órdenes». Quiso sonar víctima, pero su voz se quebró por culpa, no por inocencia. El comprador lo dejó terminar. Luego dijo: «El daño no envejece, solo se acumula». Esa frase le pegó al patrón como un martillo,
porque le recordó a quién le tocó cargar el miedo. En el pueblo, un grupo de familias se reunió. Sacaron carpetas, recibos, cartas, testimonios. Lo que antes era rumor ahora tenía papel, nombres, fechas. Una mujer mostró un documento roto. Esto era de mi abuelo. Lloró sin escándalo, con rabia limpia, y el comprador entendió que su hallazgo era solo la punta de una historia enorme. El patrón volvió a su finca y encontró un silencio raro. Sus empleados evitaban mirarlo. Nadie quería quedar pegado a su caída. En el comedor, su esposa le puso un plato sin hablar. Él apenas probó bocado. Miró el dinero guardado y sintió asco. Por primera vez, ese dinero le supo a tierra mojada y miedo ajeno. Al amanecer, llegó una citación formal. No era chisme, no era amenaza, era un proceso. El patrón leyó su nombre impreso y se le aflojaron las piernas. Su hijo menor lo miró fijo. «Dime la verdad completa». El patrón intentó evadir, pero la voz se le apagó. Y esa vergüenza fue más fuerte que cualquier castigo legal. El día de la inspección oficial, la casa se llenó de pasos, cámaras, carpetas. Cada pared parecía testigo. El mayor volvió a entrar, pero esta vez no temblaba. Señaló un rincón. Ahí había una tabla diferente. Los peritos golpearon, y el sonido delató otro hueco. El comprador sintió un frío en la espalda. Todavía quedaban secretos. Abrieron el compartimento y hallaron una bolsa sellada, vieja, dura por el tiempo. Dentro había fotos y una lista de nombres, algunos tachados. El abogado se puso serio. Esto puede probar amenazas y desapariciones. El mayor cerró los ojos, como si escuchara un eco de infancia. El comprador apretó los dientes. Esto ya no era solo fraude. El patrón, al enterarse, se derrumbó. Se encerró en su oficina, sudando frío. Eso no puede salir», repetía. Su esposa entró y lo enfrentó. «¿Cuántas cosas escondiste?». Él quiso responder, pero solo salió un susurro. «Demasiadas». Y en ese instante, ella entendió que vivió al lado de un desconocido. En la plaza, la gente esperaba noticias. Cuando supieron que había más evidencia, el murmullo se volvió furia contenida. Ya no pedían explicaciones, pedían justicia. El comprador miró al mayor y dijo, «Vamos a llegar hasta el final». El mayor asintió con lágrimas quietas. Y el patrón, desde lejos, sintió que su arrepentimiento ya no era salida, era condena. La investigación avanzó rápido. Los nombres de la lista comenzaron a ser citados uno por uno. Algunos negaron, otros temblaron. El patrón recibió otra notificación formal. Ya no era un rumor ni una amenaza. Era un proceso que llevaba su apellido en letras claras. En el pueblo, los ancianos contaban historias que nunca se atrevieron a decir en público. El miedo había cambiado de lado. El comprador no hablaba de victoria. Solo repetía, «Que la verdad camine sola». Y esa calma contrastaba con el desorden interno del patrón. Los hijos del patrón enfrentaron la realidad. Revisaron documentos antiguos guardados en la oficina familiar. Allí encontraron transferencias sospechosas y firmas repetidas. El hijo mayor cerró el archivo con rabia. Esto no fue un error, fue un plan. Esa noche el patrón lloró en silencio, no por el dinero perdido, sino por el respeto que se deshacía frente a sus hijos. Entendió que vender la casa no fue negocio. Fue la grieta que dejó salir todo lo que había enterrado durante años. La fiscalía llegó a la finca, sin escándalos, pero con firmeza. Los trabajadores miraban desde lejos. Algunos sentían miedo, otros alivio. El patrón firmó documentos con manos que ya no parecían firmes. El mayor declaró ante las autoridades con voz estable. No pidió cárcel por odio. Pidió reparación y reconocimiento. Sus palabras fueron más fuertes que cualquier grito. El comprador fue llamado como testigo. Explicó cómo encontró la trampilla, cómo halló los documentos. No exageró nada. La verdad, dicha simple, resultó devastadora. El patrón regresó a su casa sin escoltas. Sus hijos ya no lo miraban igual. No había insultos, solo distancia.
y esa distancia dolía más que cualquier sentencia. El pueblo comenzó a organizar reuniones abiertas. Personas que habían callado por décadas contaron pérdidas, amenazas y desplazamientos forzados. El apellido del patrón dejó de sonar poderoso. Escena 2. Ahora sonaba pesado, cargado, ligado a historias que nadie quería repetir, pero que ya no podían ocultarse. En la casa abandonada, el comprador decidió restaurar el lugar. No para habitarlo, sino para convertirlo en memoria viva. Que aquí se recuerde lo que pasó, dijo. El patrón miró desde lejos esa restauración. Comprendió que el lugar que intentó borrar ahora sería el símbolo permanente de su caída. La audiencia final se acercaba. El patrón pasó noches enteras sin dormir, repasando decisiones que nunca debió tomar. Sus hijos decidieron asistir a la audiencia, no para defenderlo, sino para escuchar la verdad completa frente a todos. El mayor llegó acompañado por vecinos. Nadie gritó. La fuerza estaba en el silencio y en las miradas firmes. El comprador se sentó en la última fila. No buscaba protagonismo. Solo quería ver el cierre de una historia que comenzó bajo un piso de madera. El juez leyó cada hallazgo con claridad. Fechas, firmas, irregularidades. El salón parecía más pequeño con cada palabra. El patrón intentó justificar decisiones antiguas, pero cada argumento se deshacía frente a la evidencia documentada. Cuando le preguntaron si se arrepentía, dudó. Finalmente dijo, sí, pero su voz sonó tardía. El arrepentimiento no podía borrar décadas. Sus hijos bajaron la cabeza. No por vergüenza pública, sino por entender que la riqueza que heredaban estaba manchada. La sentencia incluyó reparaciones económicas y reconocimiento oficial del daño. El apellido del patrón quedó ligado al fallo como registro histórico. El mayor recibió la noticia con lágrimas contenidas. No celebró. Solo agradeció que por fin su historia no fuera un susurro. El comprador regresó a la casa restaurada. Colocó una placa sencilla recordando a las familias afectadas. El patrón vendió parte de su finca para cumplir la reparación. Cada venta fue un recordatorio de que todo comenzó cuando creyó que podía vender el pasado. Con el tiempo, la casa dejó de ser ruina. Se convirtió en centro comunitario donde se contaban historias reales sin miedo. Los hijos del patrón eligieron un camino distinto. Buscaron reconstruir su nombre con acciones transparentes, lejos de la sombra del padre. El patrón vivía ahora en una finca más pequeña. No era pobreza lo que lo consumía, sino la memoria constante de su decisión. Cada vez que pasaba cerca de la antigua casa, evitaba mirar, pero sabía que allí estaba la prueba de que ninguna mentira permanece enterrada para siempre. Años después, el comprador caminó por el centro comunitario lleno de niños y ancianos conversando. Sonrió al recordar la trampilla bajo el piso. Todo comenzó con una venta apresurada. El mayor falleció tranquilo, sabiendo que su historia fue escuchada. Su nombre quedó escrito en la placa, no como víctima silenciosa, sino como hombre que recuperó su dignidad. El patrón envejeció rápido. Nunca volvió a recuperar el respeto que perdió aquella noche, que vendió la casa creyendo que vendía solo madera vieja, porque no vendió una ruina. Vendió la puerta que mantenía encerrada su verdad. Y cuando esa puerta se abrió, su arrepentimiento fue para siempre.